Bienvenidos, buenas noches, ¿verdad? Hoy tenemos una conferencia muy especial. Yo siempre digo, ¿verdad? Porque este semestre hemos estado un poquito más atrasados con algunas conferencias y eso, y algunas que se tuvieron que posponer y otras las vamos a tener para el semestre que viene. Así que tenemos unas cosas también muy interesantes el semestre que viene. Y no siempre buscando, ¿verdad? Definitivamente lo que ha acaparado este año la atención ha sido por la guerra, el conflicto en Ucrania. Y hemos tenido desde el semestre pasado, pues tuvimos toda una serie de conferencias. Yo he estado yendo a un montón de otras conferencias también. Así es que, ¿verdad? Esto ha sido continuo. Yo creo que eh, ¿verdad? Lo que nos parece bastante evidente, ¿verdad? A mí me parece que todo persona pensante está de alguna manera llegando como que a una conclusión de que esto está teniendo un impacto geopolítico, en la economía política, la finanza internacional, muy grande, ¿verdad? Estamos viendo unos cambios muy grandes. Entonces, yo creo que para explicar eso, pues necesitamos marcos explicatorios, ¿verdad? Yo que me paso dando el curso de teoría de relaciones internacionales, pues llevo, o sea, muchos años hablando del realismo. Y me parece, quiero que, ¿verdad? Que Joel nos dé su perspectiva, pero me parece que es un marco muy, ¿verdad? No solamente es, digamos, lo que llamamos una teoría tradicional, es una teoría racional, es una teoría que, pues, tiene su visión de mundo, tiene su ontología positivista, etcétera. Pero nada, tiene ahora uno, o sea, había mucha gente que en un momento había descartado un poco el realismo, especialmente con el auge, yo creo que el fin de la Guerra Fría y el auge del pensamiento liberal de los años 90. Y claro, para eso entonces entiendo que Hegel va a profundizar más. Y entonces hablaremos de personajes como Mersheimer, ¿verdad? Que quizás yo diría que es el neorrealista activo hoy más conocido. No es el único, pero definitivamente es el más conocido en ese sentido, ¿verdad? Y que tiene mucho que decir en relación al conflicto. Así que nada, yo siempre le digo a las personas que entran a esta conferencia que pues saben, estamos haciendo las conferencias, otra gente las ven grabadas, los que las ven grabadas, dale like y suscribe y seguimos entonces tratando, ¿verdad? De que siempre que tenemos nuestras ponencias, compartirlo en el público para que los que no estén con nosotros esta noche, pues las puedan ver entonces cuando quieran, ¿verdad? Que están ahí para el acervo histórico, ¿verdad? Por decirlo así. Así que para comenzar, quiero entonces presentar al ponente de hoy. Ogel L. Rodríguez Burgos es profesor en la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y estudiante doctoral en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Su proyecto doctoral es sobre el pensamiento político del teórico político Kenneth Minogue. Sus áreas de interés conciernen la teoría política normativa y las relaciones internacionales en temas como obligación política, ideología, comunitarismo, realismo en las relaciones internacionales, etc. Ogel tiene un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y maestría de King's College London y University College London. Así es que bienvenido, Ogel, ¿verdad? Te conozco, tengo confianza, te tengo mucho aprecio y vamos a ver entonces cuál es tu perspectiva en relación al tema de hoy. Ok. Confirmando que se puede ver la presentación. Se puede ver, adelante. Ok, pues muchas gracias, José. Gracias por la oportunidad y la invitación, ¿verdad? Desde el principio del semestre para poder hacer una conferencia. Y el tema que yo escogí es un tema que está ahora de auge, no solamente en la academia, pero muy interesantemente es una palabra que está también de auge en el discurso de los actores políticos en las relaciones internacionales, que es la multipolaridad. Un buen ejemplo de esto, ¿verdad?, es el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, donde el 30 de junio indica que se está formando un sistema multipolar de relaciones internacionales. Y si uno, por ejemplo, ve recientemente esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de India estaba visitando a Moscú y también se refiere que estamos viviendo ya en un nuevo mundo multipolar. Obviamente, esta realidad multipolar dentro de la que la están señalando los actores políticos, también la estamos viendo ya previamente en la academia. Y me parece que esta cita de Peter Frankopan, de este excelente libro, donde nos dice
que las áreas y las fuentes de decisiones más importantes del mundo se están moviendo a otras áreas, resalta que estamos ya en una situación de distribución de poder multipolar. Pero antes de explicar cómo llegamos a esto desde la perspectiva del realismo y cómo deberíamos ver el futuro, quisiera hablar de unos conceptos básicos para poder proseguir con la conferencia. Y primero es que cuando hablamos de polaridad, nos referimos a la naturaleza de distribución de poder en el sistema internacional. Hay tres tipos de polaridad. Una, que según los estudiosos de esto, la hemos visto solamente en una ocasión, que es la unipolaridad, ¿verdad? Donde solamente una potencia tiene preeminencia de poder en el sistema internacional sin ningún estado que rete esa preeminencia. Un buen ejemplo de esto fue los Estados Unidos después de la Guerra Fría, donde no tenía un competidor que retara ese poder, y esto se considera, los académicos indican que es la única tiempo en el mundo donde hemos estado en un sistema unipolar. Otro tipo de polaridad es la bipolaridad, ¿verdad? Y esa es la preeminencia de poder que está distribuida entre dos potencias. El ejemplo más claro de esto es los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y multipolaridad, que es el tema que vamos a estar tocando en esta noche, que es cuando hay más de dos estados que tienen una situación de poder, esa situación de poder está distribuida en varios estados, donde hay más grandes potencias en el sistema. Así que, en el día de hoy, quisiera empezar por qué retornamos al mundo multipolar, ¿verdad? Yo dije que el único momento que hemos estado en una polaridad unipolar ha sido en los Estados Unidos después de la Guerra Fría, ¿verdad? Así que, ¿cómo llegamos a este mundo, retornamos a este mundo multipolar? Vamos a analizar un poquito el realismo y la polaridad, y vamos a dar un énfasis al realismo ofensivo. Y quiero terminar la conferencia, ¿verdad?, con un análisis de qué es el futuro, qué esperan las relaciones internacionales después de este cambio al mundo multipolar. Primero, ¿por qué retornamos a este mundo multipolar? Y mi primer argumento es el colapso de la hegemonía liberal. Y cuando me refiero a hegemonía liberal, es un término que se utiliza mucho en el realismo, y básicamente lo define Mearsheimer en la primera página de su otro gran libro, The Great Delusion: una estrategia ambiciosa en la que un Estado pretende convertir tantos países como sea posible en democracias liberales como ella, mientras promueve también una economía internacional abierta y construye instituciones internacionales. Básicamente, la hegemonía liberal está predicada en tres grandes ideas, ¿verdad? La promoción de la democracia liberal a través del mundo. Segundo, la creciente interdependencia económica a través del proceso de globalización, y un proceso de globalización acelerado durante la época de unipolaridad. Y tercero, la expansión de las organizaciones internacionales. Y hemos visto dentro de esta esfera unipolar, de la esfera previa unipolar, un aumento, ¿verdad?, en las nuevas organizaciones internacionales, particularmente en regiones. Así que la idea de la hegemonía liberal es que si esparciamos la hegemonía liberal a través del mundo, vis a vis vamos a llegar a paz, y vamos a disminuir la posibilidad de conflicto entre estados, básicamente utilizando la teoría de la paz democrática, ¿verdad? Mientras más estados sean democráticos, la posibilidad de que haya conflicto entre ellos iba a disminuir. ¿Por qué colapsó la hegemonía liberal? Primero, yo argumento que es un proyecto perfeccionista. Y cuando digo proyecto perfeccionista, es intentar crear un nuevo mundo en una realidad anárquica de las relaciones internacionales. Segundo, me parece que es el universalismo liberal, ¿verdad? Podemos hablar del universalismo marxista, pero también el liberalismo es universal. ¿Y qué pasó con el universalismo liberal? Que esto choca con tradiciones políticas alrededor del mundo, ¿verdad? Ese universalismo liberal no es aplicable a las realidades de las comunidades políticas alrededor del mundo. Y tercero, que hay actores
todavía en el sistema que están funcionando como actores racionales realistas. Así que estos actores racionales realistas, y mayormente durante este tiempo unipolar, eran y son estados autoritarios, iban a buscar perseguir estrategias de balance de poder para poder prevenir esa hegemonía liberal. Otra razón para lo que el retorno del mundo multipolar es el nacionalismo. A los que hayan visto mi conferencia previa sobre esto, saben que yo soy un buen crítico del nacionalismo como una ideología, pero me parece que no podemos descartar que el nacionalismo es una fuerza poderosa doméstica que indice la resistencia a la unipolaridad como propuesta por la hegemonía liberal. Así que el nacionalismo es una fuerza doméstica que resiste los intentos del universalismo de la hegemonía liberal poder implementarse en estos países. Así que no podemos descartar el poder del nacionalismo en esto. Y un buen ejemplo, no necesariamente que aplique a este sentido, el poder del nacionalismo lo vemos ahora mismo dentro de la guerra ruso-ucraniana, donde en conflicto hay dos grandes nacionalismos, un nacionalismo ruso y un nacionalismo ucraniano, que está en conflicto ahora mismo en esta región del mundo. Así que el nacionalismo es una fuerza poderosa y una fuerza que resiste y pone una resistencia poderosa a intentos, en este caso de los Estados Unidos, de siendo el hegemón unipolar, de implementar su política de hegemonía liberal a través del mundo. Y por último, quiero resaltar otra vez que los actores internacionales siguieron actuando como realistas en el sistema, ¿verdad? Así que la lógica realista nos decía que los estados no liberales que no están, que no pueden adaptarse a esta hegemonía liberal, van a buscar preservar su seguridad. Y a través de buscar preservar su seguridad, van a actuar bajo la lógica realista. Y hay dos básicas lógicas a esta. Pues podemos hablar de realismo defensivo, estamos hablando aquí de Kenneth Waltz, donde el Estado defensivo va a perseguir políticas de balanceo de poder en el sistema. Va a ser más defensivo en su estrategia. O podemos utilizar la estrategia de Mearsheimer, ¿verdad? Que es el realismo ofensivo, donde yo voy a buscar a maximizar el poder en el sistema. O sea, yo voy a actuar agresivo, voy a aumentar mis capacidades militares convencionales, mis capacidades militares nucleares para poder yo asegurar mi seguridad en el sistema bajo la presión de esta hegemonía liberal. Obviamente, si tú ves y coges esta lógica, podemos entender entonces algunas de las movidas, por ejemplo, de estados como Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte es un estado autoritario. Entonces, ¿cuál es la razón o qué está buscando Kim Jong-un en obtener armas nucleares, ¿verdad? Y podemos ver de una perspectiva del realismo ofensivo que está salvaguardando su seguridad, ¿verdad? Y cuando hay desbalance de armamento convencional, en el caso que Corea del Norte esté cierto, en vis-a-vis todos los estados opuestos a Corea del Norte, pues obtener arma nuclear balancea esto, ¿verdad? Y esta es la misma relación de balanceo en términos de que hay entre India y Pakistán, ¿verdad? Porque India supera considerablemente las armas convencionales que pueda tener Pakistán, pero Pakistán, igual que India, tiene bombas nucleares, así que Pakistán, al adquirir bombas nucleares, armamento nuclear, ha podido balancear. Así que la lógica realista es una que va a estar siempre en el sistema. Y otro buen ejemplo es cómo Irán se siente, estamos de acuerdo o no, con el régimen en Irán, que se siente en peligro de políticas de hegemonía liberal que quieren transformar o llevar un cambio político democrático liberal en Irán y busca y ha buscado mejorar su armamento convencional y que lo hemos estado viendo por ejemplo, en uso en la guerra ruso-ucraniana y su programa nuclear, ¿verdad? Su programa de desarrollo de misiles balísticos y su programa de adquirir energía nuclear y posiblemente una bomba nuclear. Así que este quote de Vladimir Putin me parece bien importante porque qué es lo que queremos, o mi tesis de esta conferencia, y lo cito, y él dijo esto el 27 de octubre, dice: el periodo histórico de dominio indiviso
de Occidente sobre los asuntos mundiales está llegando a su fin. Estamos parados en una frontera histórica. Por delante es probablemente la década más peligrosa, impredecible y al mismo tiempo importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y la primera parte resalta, ¿verdad?, que este dominio indiviso de Occidente se refiere a la unipolaridad de los Estados Unidos sobre el sistema, ¿verdad?, que ya no es Estados Unidos la única gran potencia en el sistema. Y para propósito de mi tesis, ¿verdad?, es esta última parte donde él dice que estamos probablemente en una década bien peligrosa, y me parece que en ese sentido, Vladimir Putin está cierto, porque el multipolarismo, dentro de la perspectiva que yo quiero hablarle con ustedes, que es realismo ofensivo, es un ámbito peligroso que va a llevar a mucha transformación y posible incremento en conflicto convencional a través del sistema de las relaciones internacionales. Así que vamos entonces, ya que hablé de realismo, quiero entrar entonces más específicamente a los debates de realismo sobre la polaridad. Entonces, los dos tipos de realismos principales, el realismo clásico, ¿verdad?, el realismo que indica que las acciones del Estado se pueden entender a través de la naturaleza humana, ¿verdad? Esta es la naturaleza trágica del ser humano. Esto sería Hobbes, el libro 13 del Leviatán. Y el realismo estructural. Para el realismo clásico, por ejemplo, la multipolaridad es la distribución de poder más estable. Pero de la perspectiva del realismo estructural, donde se encuentra el realismo ofensivo, es la bipolaridad el sistema más estable de distribución y la multipolaridad el más peligroso. Así que vamos a entrar a los argumentos, me parece, del realismo clásico que favorecen, ¿verdad?, la multipolaridad como la distribución de poder más estable. Primero, el realista clásico, aquí me estoy refiriendo mucho a Hans Morgenthau y a E.H. Carr, hay menos hostilidad entre las grandes potencias, ya que los estados pueden obtener poder en el sistema sin tener que luchar contra otra gran potencia. El realista clásico dice, hay otras potencias en el sistema que el Estado, yo estoy tomando esa decisión de Estado, yo puedo luchar contra esa potencia sin tener que luchar con otra potencia para aumentar mi poder. Y segundo, mientras más grandes potencias existen en el sistema, la estrategia de disuasión es más efectiva. Así que en este caso, en un caso de multipolaridad, para el realista clásico, prevé alianza y balance de poder para poder prevenir, ¿verdad?, un estado agresivo que lleve al sistema a un sistema de conflicto. También podemos, en ese sentido, el realismo estructural está en desacuerdo. Y aquí, cuando hablo de realismo estructural, también quiero incluir al realismo defensivo, porque Kenneth Waltz tiene el mismo argumento. Así que, para el realista estructural, la bipolaridad es más estable. ¿Por qué? Porque permite el comportamiento de balanceo, ¿verdad? Y entonces, un buen ejemplo que utilizan los realistas estructurales es que durante la Guerra Fría nunca hubo un conflicto directo entre las dos potencias, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Obviamente, hubo algunas guerras proxy, pero desde conflicto directo entre potencias nucleares, superpotencias nucleares, eso nunca ocurrió. Así que, a través de la bipolaridad, los dos estados van a tratar de balancearse y no llevar a conflicto. Pero, ¿qué argumentos ellos utilizan para favorecer que la multipolaridad es más peligrosa? Primero, hay más oportunidades para que las grandes potencias luchen entre sí en un mundo multipolar, ¿verdad? Es decir, si hay más grandes potencias, hay más posibilidad de conflicto en el sistema, ¿verdad? Porque, con excepción de los Estados Unidos, que está en la superpotencia, que está en la región de América, las otras potencias del mundo, en este caso Rusia y China, están básicamente cerca, están en el mismo continente. Así que hay más potencial de lucha entre grandes potencias dentro de una misma región. Y tercero, y me parece que podemos explicar esto con la Primera Guerra Mundial, existe un mayor potencial error para entender las acciones de otro estado en un sistema multipolar. Y un buen ejemplo de esto es el efecto cadena de las acciones
del Imperio Habsburgo, en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo eso, las acciones de esa gran potencia contra la potencia de Serbia llevó a una cadena de conflictos y de alianzas que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Así que la posibilidad de que un estado en esta alianza, y probablemente son los estados más débiles, que ata a la gran potencia más poderosa a un conflicto es mayor. Así que desde el realismo ofensivo, esto es bien peligroso, ¿verdad? Porque el realismo ofensivo, como mencionamos ya previamente, lo que busca una estrategia realista ofensiva es maximizar la seguridad del Estado a través de la maximización de su poder en relación a los otros actores en el sistema. Así que si hay unas grandes potencias en conflicto o unas grandes potencias en loggerheads o en competencia por hegemonía en una región, lo que va a haber es un efecto cascada de desarrollo y aumento de poder. Y en este sentido, hay varias estrategias, según el realismo ofensivo, para tú aumentar tu poder, ¿verdad? Y una estrategia de esto es hegemonía, ¿verdad?, regional. Así que, en este sentido, una gran potencia va a tratar de buscar dominar su región y así que va a actuar agresivamente para prevenir a los competidores. Un buen ejemplo de esto es las acciones de los Estados Unidos durante y después de la crisis de misiles en Cuba, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos nunca iba a permitir una gran potencia lejana, como lo era la Unión Soviética, entrar en lo que sería su backyard, si podríamos decir eso. Y también podemos hablar de una teoría de hegemonía regional, que es la doctrina Monroe, ¿verdad? Que los Estados Unidos no quería permitir poderes distantes, en este caso europeos, que dominen el continente de América. Y a través de esta política es porque los Estados Unidos, dentro de una perspectiva de poder, tiene un tipo de hegemonía regional bajo las Américas, porque hasta ahora en la región de América no existe, ¿verdad?, un estado competidor a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos va a actuar agresivamente a mantener esa posición y no van a permitir a otros estados que reten o compartan o reten esa dominancia de los Estados Unidos. Y muchos de los estados de Latinoamérica pues han visto a través de muchas de las acciones de los Estados Unidos, a que yo me refiero, ¿verdad?, a preservar la dominancia de los Estados Unidos en esa región. Otra estrategia que va a utilizar un Estado en este sentido, dentro del realismo ofensivo, ¿verdad?, es la maximización de riqueza, ¿verdad? Mientras más rico tú eres como Estado, más fácil tú vas a poder invertir en tus fuerzas armadas, en tus habilidades, tus armas convencionales o tus armas estratégicas. Así que podemos extrapolar esto a los problemas que tiene Rusia, ¿verdad? Rusia ahora mismo es una potencia que, si tú la ves dentro de su perspectiva económica, no es tan fuerte, ¿verdad? Y esa debilidad económica la hemos notado en sus fuerzas convencionales, ¿verdad? Y que no han hecho un trabajo como ellos esperaban, ¿verdad? Porque no tienen el ingreso, el dinero o el desarrollo económico para poder invertir en las nuevas tecnologías que están ahora surgiendo, por ejemplo, en los nuevos misiles hipersónicos que está desarrollando los Estados Unidos y China. Otra perspectiva que quiere o va a tomar una realista ofensiva en esta gran potencia, en un mundo multipolar, es un poder terrestre preeminente. Es decir, que yo como Estado, en mi región, quiero tener las fuerzas armadas más formidables o más poderosas, ¿verdad?, en mi región del mundo. Y esto es lo que estamos viendo ahora China haciendo, ¿verdad? China está ahora mismo en la expansión más grande desde la Segunda Guerra Mundial de capacidades militares. Ahora mismo, por ejemplo, la flota del Ejército de Liberación China es más grande que la flota naval de los Estados Unidos. Y siguen construyendo barcos. Hasta ahora no dominan en términos de capacidades, pero si esta discrepancia en términos de expansión, ¿verdad?, de armas en esta región
es muy probable que en los próximos 10 años las Fuerzas Armadas chinas sobrepasan las capacidades, ¿verdad? Que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que, en ese sentido, China está siguiendo este tipo de estrategias de realismo ofensivo. Está buscando en su región ser, y me parece que sin duda lo es, la potencia militar más poderosa en esa región del mundo. Y por último, la superioridad nuclear. Y hemos visto a través de los pasados 5 años que todas las potencias nucleares están renovando y modernizando sus sistemas de armas nucleares. Todas las están haciendo. Rusia está desarrollando nuevos misiles balísticos, el Reino Unido está desarrollando nuevos submarinos nucleares balísticos para cargar sus armas nucleares. Los Estados Unidos está en este proceso de desarrollar las nuevas armas convencionales que van a cargar estos armamentos nucleares. Así que la superioridad nuclear es algo que estamos viendo y que en ese grupo, ¿verdad?, de actores nucleares, posiblemente en los próximos 10, 25 años, Corea del Norte e Irán se una y otros estados, viendo que el club nuclear siga aumentando, vayan a tomar esta misma decisión. Y esta idea de superioridad nuclear me parece importante señalar que le da mucho énfasis a por qué debemos considerar a Rusia como una gran potencia, ¿verdad? Rusia, aunque no tiene las características que uno pensaría que una superpotencia debe tener. Por ejemplo, su economía no es tan grande, no está gastando mucho en research and development, su población no está aumentando mucho, creo que tiene problemas demográficos, pero tenemos que considerar a Rusia una gran potencia, uno, porque su posición en el sistema económico, teniendo mucho materia prima, que es necesaria en esta economía, y segundo, que es Rusia el estado con mayor número de armas nucleares, ¿verdad? Así que no podemos descartar, aunque tengamos que Rusia no cumpla, ¿verdad?, con lo que consideraríamos las características de una superpotencia, de sacarla de ese club de superpotencia. Así que si estamos en esta constante maximización de estas metas, entonces, como Mearsheimer hace y dice en su Magnus Opus, la tragedia de las políticas de grandes potencias, ¿verdad?, vamos a estar en un ciclo de violencia, ¿verdad? Entonces, si los estados compiten por poder y están compitiendo por el dominio de poder, eventualmente va a haber un conflicto. Y yo creo que en ese sentido, la guerra ruso-ucraniana es parte de ese ciclo de violencia de las grandes potencias maximizando su poder, y en ese sentido me parece que Ucrania ha caído en el medio de esta tragedia o este ciclo de violencia que en el caso de los realistas ofensivos es la realidad del sistema internacional. Así que ya habiendo hablado del realismo ofensivo y por qué este ciclo de violencia en una perspectiva multipolar es lo que nos espera, ¿verdad? Porque hay una gran competencia de maximizar el poder a través del sistema. Yo quisiera hablar de lo que yo, desde mi perspectiva de académico de relaciones internacionales, cuál es el futuro que nos debemos esperar en este mundo multipolar. Obviamente, yo no tengo certeza filosófica, ¿verdad?, de esto se va a cumplir, pero me parece que es un análisis que se acerca lo más seguro de lo que podemos ver en el futuro. Y primero es el retorno de la política de las grandes potencias. Esto lo podemos definir como la búsqueda del poder material por parte de estados poderosos en el ámbito internacional para lograr la seguridad. Esto es bien importante y eso es lo que estamos viendo, una competencia de grandes potencias, en este sentido de 3 grandes potencias, Rusia, China y los Estados Unidos, que están luchando por mantener su poder en el sistema. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero, un aumento en la inestabilidad en el sistema internacional y un aumento de la posibilidad de conflicto entre las grandes potencias. Y esa inestabilidad no quiere decir
inestabilidad en términos de conflicto, pero inestabilidad en el sentido de todas las estructuras del sistema internacional, donde dentro de esas estructuras del sistema internacional vamos a ver estas grandes potencias en constante competencia por influencia y por control de esas estructuras del sistema internacional, y me parece que la posibilidad del conflicto entre las grandes potencias va a aumentar considerablemente. Otro ejemplo de la posibilidad de estas grandes, de la posibilidad de aumento de este conflicto entre las grandes potencias es el caso de Taiwán, China y los Estados Unidos, ¿verdad? Porque Taiwán es considerado desde la política del Partido Comunista Chino parte de China, y es lo que reconoce, ¿verdad?, los Estados Unidos desde su perspectiva de la política de una sola China. Y en ese sentido, pues, los deseos de China de expandirse como una gran potencia, ¿verdad? Y si China controla Taiwán, le permite salir y poder expandir su poder estratégico a través de todo el Pacífico, ¿verdad? Porque si tú ves la geografía de la República Popular de China, uno ve que en toda su área costal hay una cadena de estados opuestos y que previenen y tienen bases militares que previenen la expansión china. Controlar a Taiwán, poner bases militares chinas en Taiwán, significaría, ¿verdad?, una expansión del poder chino a través de todo el Pacífico y quizás a través de todo el mundo. Así que aumenta la posibilidad de conflicto en ese sentido. Dos formas que puede aumentar este conflicto en un mundo multipolar, ya lo hablamos previamente, el ejemplo de la Primera Guerra Mundial es lo que se conoce como el agrupamiento en cadena, ¿verdad? Que estados en una alianza son atraídos a conflictos empezados por un miembro de la alianza, ¿verdad? Y ese es un buen ejemplo de la Primera Guerra Mundial, de cómo el sistema de alianza y las acciones de un estado, en este caso un estado en débil, gran potencia débil, creó un agrupamiento en cadena que llevó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay otra forma, y esta me parece la que está haciendo China, que es pasando lo que se conoce como el buck passing en inglés, o pasando el buck, que es la tendencia de un estado a negarse a enfrentar una amenaza creciente con la esperanza que otro estado lo haga. Y a mí, desde mi perspectiva, es lo que yo creo que está haciendo China en ese sentido dentro de la guerra ruso-ucraniana, ¿verdad? Porque si Rusia está actuando en Europa Oriental, se le va a hacer bien difícil a los Estados Unidos continuar la política que siguieron bajo la administración de Barack Obama y han seguido básicamente de lo que se llamaba el pivot to Asia, ¿verdad? De concentrarse en las cosas en Asia, ¿verdad? Entonces, ahora este conflicto ruso-ucraniano obliga no solamente estratégicamente, pero políticamente a los Estados Unidos a mantener tropas y assets convencionales en Europa Occidental y en Europa Oriental. Así que, ¿de quién se beneficia eso, verdad? Que los Estados Unidos no se puedan controlar, concentrar sobre lo que desde la perspectiva estadounidense es el peligro más grande que ellos, que es la expansión de la República Popular de China. Pues podemos decir que quizás los chinos están utilizando las acciones rusas y están apoyando desde una manera desde tercero, apoyando las acciones de Rusia porque le conviene, ¿verdad? Y ata no solamente a los Estados Unidos, pero a la estrategia de los Estados europeos que estaban buscando, por ejemplo, el Reino Unido, que estaba buscando enviar su flota, parte de su flota o sus barcos al mundo pacífico, al área del Pacífico, al Indo-Pacífico, obligarlos a tener todas esas armas convencionales otra vez en Europa. Así que me parece que esto es un buen ejemplo de pasando el buck. Otro futuro del mundo multipolar, y los estudiantes míos me han escuchado mucho hablar de lo que yo denomino la globalización de bloques, ¿verdad? Y lo que me refiero es que hemos salido de la globalización unipolar a una globalización y una globalización multipolar, donde va a haber una integración y competencia entre bloques. Y un buen ejemplo, y creo que esto lo estaba trabajando el doctor Martínez Borrán, es que
está ocurriendo un tipo de desacoplamiento de economía, porque el conflicto ruso-ucraniano ha levantado ciertos cuestionamientos estratégicos a estas potencias que están en contra del mundo dirigido por los Estados Unidos sobre acceso a sistemas o herramientas internacionales que faciliten el intercambio económico. Y así que estamos viendo regiones, estamos viendo potencias que están desarrollando sus sistemas alternos por razones de seguridad estratégica. Y me parece que por cuando sacaron a Rusia del SWIFT, ha acelerado las preocupaciones de todo Estado a desarrollar sus propios sistemas. Y por ejemplo, China y Rusia, lo pueden ver, como pueden ver en esa diapositiva, han desarrollado sus alternativas al SWIFT. Y si usted ve, por ejemplo, los BRICS, los estados BRICS, Brasil, Rusia, Sudáfrica, India y China, han desarrollado su propio sistema alterno a esta economía. Así que estamos viendo un desacoplamiento y un tipo de integración de bloques y de competencia de bloques, porque cada bloque va a tratar de dominar, ¿verdad?, la mayoría cantidad de estados. Así que vamos a ver nuevos bloques de poder y me parece que vamos a ver un reto a las organizaciones internacionales, ¿verdad? Y nos podemos hacer la pregunta si esto significaría el fin del multilateralismo dentro de la estructura del orden internacional. Así que tenemos que tomar en cuenta que esta competencia de estos nuevos poderes, de competencia de esta organización de bloques, de estos nuevos bloques que están surgiendo, ponga en cuestionamiento la posibilidad de tener ya organizaciones internacionales universales y se le dé más énfasis a las organizaciones internacionales que crean estos bloques. Tercero, y es una pregunta muy interesante, este mundo multipolar nuevo, el retorno a este mundo multipolar, ¿vamos a tener un nuevo orden internacional? Será liderada por los Estados Unidos, ¿verdad? Te parece bien difícil cuando los Estados Unidos está peleando contra dos superpotencias. Será liderada por la República Popular de China. Y en ese sentido, China no busca tumbar el orden que existe internacional, pero lo busca liderar. ¿Y cuál entonces es el papel de Rusia en todo esto, verdad? Porque Rusia no tiene las capacidades, no tiene las características para dirigir un orden internacional. Pero ¿qué puede hacer Rusia? Puede actuar como un actor desestabilizador de ese orden internacional. Así que no podemos descartar el poder destructivo dentro del orden internacional que tiene Rusia, ¿verdad? Y su tipo de combate híbrido. Y esa es parte de esa estrategia destructiva de desestabilizar, ¿verdad?, ese orden internacional. Cuarto y quinto, ¿verdad? El fin de antiguas relaciones y el nacimiento de nuevas relaciones, ¿verdad? Ya que hay un nuevo mundo multipolar, hay nuevos bloques de poder, va a obligar a otros estados a repensar sus relaciones con grandes potencias. Y en ese sentido, lo estamos viendo ya en el Medio Oriente, especialmente con su relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Ya que hay una nueva potencia que está en el sistema, es más fácil a estados de Medio Oriente a salirse de la influencia estadounidense, a moverse para otro lado. Y lo hemos visto, por ejemplo, las relaciones de Arabia Saudita en las pasadas semanas, ¿verdad? Y en este caso, creo que esta semana se reportó que Arabia Saudita pidió ser miembro de los BRICS. Y durante todo este año se ha reportado que hay estados del Golfo Pérsico que están comprando armamento chino, no están comprando armamento estadounidense, están comprando armamento chino. Así que vamos a ver que las antiguas relaciones se están repensando y estamos viendo nuevas relaciones que no hubiéramos visto en el sistema bipolar ni en el sistema unipolar. Entonces, también podemos ver el resurgimiento de la historia. Y eso es un nod al famoso ensayo de Francis Fukuyama, ¿verdad? Que el fin de la historia era que el punto final de la evolución del gobierno o de la ideología humana era la democracia liberal. Pero yo me hago la pregunta, estamos en el momento de resurgimiento de la historia y estamos con esas nuevas grandes potencias que quieren cambiar el sistema internacional, o una nueva realidad multipolar. Es el futuro autoritario y no de la democracia liberal. Así que, por último, yo quiero entonces analizar qué va a hacer los Estados Unidos y cómo
los Estados Unidos va a reaccionar a esta nueva realidad. Así que, primero tenemos que entender que las ambiciones de los actores políticos de Washington, D.C. son más grandes que la habilidad de los Estados Unidos de lograrla. Es decir, que las ambiciones de poder proyectar el poder de los Estados Unidos a través de todo el mundo está en cuestión y está más difícil porque hay grandes potencias y otras potencias medianas como Irán que están retando, ¿verdad?, esa habilidad de los Estados Unidos de proyectar el poder a través del mundo. Así que podemos ver, y lo vimos con el pivot hacia Asia que realizó la administración de Barack Obama, un más selecto uso de los activos estratégicos por parte de los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos va a comenzar, y me parece que lo está poco a poco haciendo con su énfasis en Asia, a concentrarse en donde en esos activos estratégicos en áreas particulares y no a través del mundo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que esta estrategia y las habilidades de los Estados Unidos va a estar va a recibir unos retos, ¿verdad?, domésticos. Un reto claro es el económico, ¿verdad? Estados Unidos, aunque hasta ahora, por ahora, es la economía más grande del mundo, tiene unos retos fiscales bien grandes, bien considerables y que va a conllevar decisiones a largo plazo bien difíciles para poder salvaguardar la salud fiscal del gobierno de los Estados Unidos. También retos económicos desde la perspectiva estratégica, ¿verdad?, del acceso a los recursos para poder desarrollar y poder mantener su superioridad militar. Y me parece también retos domésticos, políticos, ¿verdad? Estamos viendo que lo que antes era quizás la coalición del Partido Republicano y Demócrata sobre la mayoría de los aspectos de las relaciones internacionales, desde la entrada del trumpismo al Partido Republicano, hemos visto muchos republicanos que están retando esa ortodoxia de las relaciones internacionales que se había construido en Washington, D.C. Y puede ser que en los próximos años, si estos debates políticos continúan, la estrategia de los Estados Unidos cambie. Así que, ¿qué podría hacer esa estrategia de parte de los Estados Unidos? Uno, claramente, si las ambiciones mías son más grandes que las habilidades, van a tener que terminar la política de hegemonía liberal. Y yo creo que ya la terminaron porque durante la administración de Donald Trump comenzaron a ser más agresivos con China. Y esa política de Donald Trump no la ha cambiado Biden. Esa política sigue en función. Así que me parece que la política de hegemonía liberal, desde el aspecto de internacionalizar, de traer a estos estados opositores a los Estados Unidos a esta orden internacional dominado por los Estados Unidos, yo creo que eso ya está en términos se ha acabado. Segundo, y esto quizás traiga un poquito de pushback de lo que me estaban escuchando, es un tipo de diplomacia triangular con Rusia. Y cuando yo me refiero a diplomacia triangular, me refiero al término y a las acciones que realizó Henry Kissinger durante su estadía en Casa Blanca con la administración de Richard Nixon, ¿verdad? Y hablando de esa diplomacia triangular, lo que hizo los Estados Unidos bajo la administración de Richard Nixon es aprovechar el conflicto entre Rusia, en este sentido, la Unión Soviética, y la China de Mao, que llevaron una ruptura, lo que se conoce esta ruptura entre los dos grandes países comunistas, y utilizó una diplomacia triangular que trajo a China, a la República Popular de China, la reconoció y utilizó ese tipo de diplomacia triangular para debilitar dentro del sistema a la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué yo digo que los Estados Unidos van a tener que adoptar una diplomacia triangular con Rusia? Primero porque es que Estados Unidos no puede estratégicamente luchar contra las grandes potencias en dos regiones del mundo, ¿verdad? Así que la habilidad de Estados Unidos de poder hacer eso ya no la tiene. Segundo, la relación sino-rusa es una relación a conveniencia. Es una relación de conveniencia porque están unidas a la oposición de los Estados Unidos. Pero Rusia, la Federación Rusia y China tienen un montón de prioridades en conflicto. Podemos hablar, por ejemplo, los agravios históricos
de ambas naciones hacia ambas naciones. Por ejemplo, el agravio histórico de la humillación de la Rusia imperial a la China imperial, o el agravio histórico de la alianza proxy que hizo la República Popular de China con los Estados Unidos para aguantar el poderío de la Unión Soviética. Y tercero, va a haber una competencia, me parece, de influencia en Asia Central. Así que me parece que esta es una amistad que no va a durar mucho y que si los Estados Unidos quieren retener su posición en el sistema, va a tener que buscar una forma, aunque está difícil, ¿verdad?, dentro de estas circunstancias, de volver a poder buscar más amistad con Rusia, pero me parece que en el futuro lo va a poder hacer. Y por último, creo que va a tener que hacer un mejor manejo de políticas de balance de poder. Y esto lo estamos viendo ya en lo que se llama en la región Indo-Pacífica, donde los Estados Unidos está construyendo una coalición de balanceo contra el poder de China. Y por eso hemos visto, por ejemplo, los Estados Unidos mejorando su relación con Vietnam, con la Vietnam comunista, ¿verdad? Recuérdense que Vietnam y China tienen muchas diferencias, especialmente territoriales, las expresiones territoriales en el mar sur de China. Y así que los Estados Unidos va y sigue persiguiendo una política de coalición de balance de poder para poder tratar de contener a China, y lo hemos visto en sus intentos de poder convencer a India a seguir muchas de sus políticas en contra de Rusia. Hemos visto esto en las Filipinas, hemos visto como los Estados Unidos ha favorecido que Japón aumente sus capacidades militares y que cambie su posición pacifista dentro de su constitución. Así que es muy interesante esto de cómo los Estados Unidos está haciendo este manejo de política de balance de poder en esta región. Así que lo que quiero concluir con esto es que este mundo multipolar va a ser un mundo incierto, un mundo de posible mucho conflicto, y en un mundo que nos va a poner a repensar sobre qué orden internacional vamos a estar mejor, ¿verdad? Porque creo que el orden internacional, como lo ha dominado los Estados Unidos, está en un peligro dentro de este mundo multipolar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ojel, ¿verdad? Muy bien, me parecen muy interesantes estos planteamientos. Esto definitivamente nos tiene que llevar a un proceso de profundización, ¿verdad? En relación a lo que esto implica. Yo creo que la posición teórica, ¿verdad? Los marcos teóricos, especialmente cuando los estudiamos en las relaciones internacionales, pues abren una serie yo siempre le digo a los estudiantes que tienen una capacidad heurística, ¿no? De descubrimiento. Pero bueno, antes de yo seguir con eso, vamos con nuestro próximo ponente, ¿verdad? La reacción a la presentación de Rodríguez Burgos. El doctor José Javier Colón Morera es catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Posee un doctorado de Boston University y un Juris Doctor de la UPR. Enseña cursos sobre Puerto Rico y Estados Unidos, política exterior de Estados Unidos y sobre relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y cursos y seminarios sobre derechos civiles y derechos humanos. Es autor del libro Derecho y Sociedad, publicaciones puertorriqueñas. Es coautor de Historia de Estados Unidos de América, publicaciones educativas, junto a Carlos Gilbert, José Lee Borges, Marcial Ocasio y Luis Cámara Fuertes, en el año 2021. Es coautor de Puerto Rico y los Derechos Humanos, coeditado con Alegría Ortega, y Puerto Rico Under Colonial Rule, coeditado con Ramón Bosque Pérez, de Nueva York Sony Press, del 2006. Su libro, Las Carpetas, Persecución Política y Derechos Civiles en Puerto Rico, coeditado con Bosque Pérez, fue premiado por el Pen Club de Puerto Rico. El profesor Colón Morera enseña cursos sobre política exterior de Estados Unidos. Bienvenido, José Javier. Gracias. Un gran placer estar aquí. Muchas gracias a Joel, muchas gracias a los organizadores de este evento. Bien contento de poder compartir con ustedes. Voy a ser breve. Yo hice unas notas mientras hablaba Ojel, perdón, y quiero compartir algunos elementos de la conversación. Interesante lo que está planteando Ojel. Yo tengo algunas coincidencias y otras
reservas o todavía. Aquí tenemos a Manuel Almeida, que es experto en Gramsci. Hay un famoso pensamiento de Gramsci que dice que hay un momento en la historia donde el pasado está terminando, está debilitándose, pero el futuro todavía no aparece claramente. Y dice Gramsci que en ese interregno aparecen los monstruos. Yo creo que estamos en una etapa de transición en el sistema internacional, de eso no hay duda. Y la guerra de Ucrania en muchos sentidos revela esa transición y revela la complejidad de esa transición. Yo no estoy seguro que comparto esa noción de que China puede estar en paridad militar con Estados Unidos en 10 años. Yo creo que una de las cosas que caracteriza el proceso actual mundial es la hegemonía militar de Estados Unidos. Esa hegemonía todavía se mantiene. El gasto militar de Estados Unidos se habla de que va a aumentar ahora a 800 billones de dólares. La última vez que miré el presupuesto chino andaba como por 200 billones de dólares, lo cual es muchísimo dinero y han habido avances extraordinarios tecnológicos y de todo tipo. Pero me parece que todavía hay que hacer la distinción entre un mundo que todavía es relativamente unipolar en lo militar y multilateral o en lo económico. Y eso me parece que es un diagnóstico del escenario mundial que me parece importante tomarlo en cuenta. A mí me pareció interesante la forma en que Ogel planteó la situación de Ucrania, como que Estados Unidos se había tenido que dedicar más tiempo ahora y recursos a Europa y a Ucrania. Hay que pensar, sobre todo si estamos utilizando como en cierto modo marco de análisis el tema del realismo ofensivo y las críticas que ha hecho Mearsheimer a todo el proceso de guerra de Ucrania, que bajo cierta interpretación se podría también decir que la guerra de Ucrania representa hasta cierto punto también una decisión norteamericana. Hay que recordar que esa guerra comenzó luego de que Putin pidiera y obtuviera una negociación directa con Biden. Y en esa negociación directa, obviamente, lo que estaba planteado era sobre todo la neutralidad nuclear de Ucrania y que no continuara el proceso de occidentalización de Ucrania, tanto en términos económicos como en términos de lo que Mearsheimer ha dicho, que es una especie de incorporación de facto de Ucrania en la OTAN, y cómo pues eso había sido algo que Rusia había advertido desde el fin de la Guerra Fría que no iba a tolerar esa incursión de la OTAN tan cerca de la frontera, en unas fronteras que han sido tan desastrosas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y incluso yendo más allá, ¿verdad? Pero ciertamente en la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos, la Unión Soviética perdió cerca de 20 millones de soldados, ¿verdad? Y que es una experiencia, ¿verdad?, traumática de ese país. Entonces yo creo que si algo ha aportado Mearsheimer al análisis de la guerra de Ucrania, una cierta, la palabra puede sonar un poco descontextualizada, pero una cierta empatía de entender
cuáles son las ansiedades de seguridad que guían la política rusa, en general, la política de Putin en particular. Así que hay que preguntarse si, teniendo Estados Unidos todavía una ventaja militar tan grande sobre el resto del mundo, en cierto modo es un cálculo o un riesgo calculado de Estados Unidos hacer de la guerra de Ucrania una demostración de sus capacidades tecnológicas y sus capacidades militares. Porque en cierto modo lo que está sucediendo en Ucrania en este momento es que con una tecnología de punta de Estados Unidos y con una determinación nacionalista que no se le puede quitar a Ucrania, Ucrania está en términos generales haciendo quedar muy mal al ejército ruso. Todavía no está claro, ¿verdad?, cuál es el balance de los eventos, pero hoy mismo se anunció la retirada de una área que Putin había declarado que ya era parte de Rusia, y hay un pushback muy grande dentro de los nacionalistas rusos sobre la conducta de la guerra de Putin, lo cual hace que se haga muy peligroso la situación. Es decir, la guerra de Ucrania puede ser una guerra muy peligrosa, tanto si Rusia finalmente, en violación al derecho internacional, anexa una serie de territorios por la fuerza, pero también está la otra cara de la moneda, que es que le vaya tan mal en la guerra que entonces haya cálculos de otro tipo, como podría ser el cálculo nuclear. Y por eso yo entiendo que Mearsheimer ha sido tan crítico de la política norteamericana hacia Ucrania, porque me parece a mí que el subtexto que hay ahí es que Estados Unidos, consciente de una fuerza militar tremenda, pues está dispuesto a llevar a Rusia a una situación en donde prácticamente el ejército norteamericano llegó a decir que el objetivo de todo este conflicto con Rusia era reducir a Rusia a una potencia de segundo grado que no pudiera nunca más hacer una incursión como la que había hecho en Ucrania. Entonces eso Mearsheimer lo interpreta como el llamado riesgo existencial. Ese tipo de riesgo en donde es tan peligroso la amenaza a mi seguridad, y hay que estar claro que ese es el corazón de la teoría realista, el tema de la seguridad, que entonces habría calculable otras estrategias armadas, como podrían ser armas nucleares tácticas. Y algunos de los análisis que se han hecho de la crisis de octubre, con los cuales yo tiendo a simpatizar, le asignan mucha importancia al liderato que se ejerció tanto desde la Unión Soviética por parte de Khrushchev como por parte de Kennedy en Estados Unidos, evitando el escalamiento que hubiera llevado a una guerra nuclear. Entonces ahora estamos en una situación en donde hay menos seguridad de que no ocurra el armamento nuclear, en parte por los actores que están participando y en parte porque ya no existe el sistema de tratados que hacía mucho más difícil el uso de ese tipo de armamento. Así que me parece que estamos en un periodo muy peligroso precisamente, Ogel, lo que yo creo que Mearsheimer está diciendo es que Estados Unidos está perdiendo recursos en una guerra en donde su interés nacional no es claro. Es decir, que
permitirle a Ucrania tener una convivencia con Rusia no era un elemento que ponía de ninguna forma en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que por el contrario, hacer una negociación política del conflicto de Ucrania le permitía a Estados Unidos continuar con el pívot hacia el Pacífico, que es la verdadera competencia internacional de Estados Unidos, es el verdadero país con la población, los recursos, la tecnología, para realmente crear un verdadero reto estratégico a Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que en este momento estamos viendo un momento muy interesante de las relaciones internacionales. A mí me parecería que Estados Unidos está concentrando sus esfuerzos en hacerle pagar un precio muy alto a Putin por haber objetado los designios de Estados Unidos y por estar manifestando, ¿verdad?, un cierto proyecto nacionalista también con ciertas características imperiales, ¿verdad? Así que ese primer punto me parece importante. Estados Unidos se beneficia de un mundo en donde los armamentos sean el lenguaje principal, porque ese es el escenario donde Estados Unidos se siente más cómodo como país. Es verdad que se sobreextendió, es verdad que calculó mal en Irak, es verdad que calculó mal en Afganistán, pero la guerra de Ucrania me parece a mí que sigue siendo un buen ejemplo de cómo sigue teniendo una superioridad militar que se está demostrando en el terreno. El otro elemento es que parecería que estamos sí en un proceso muy cambiante de las relaciones internacionales y un escenario posible, y en este sentido yo estoy de acuerdo con Ogel, si el resultado de este esfuerzo, digo si lo es porque todavía no estoy seguro que podemos afirmar que lo va a hacer, si el resultado de este conflicto de Ucrania es acercar a Rusia y a China como aliados estratégicos, pues se le va a hacer mucho más difícil a Estados Unidos lograr los objetivos que tiene que lograr en el Pacífico para hacer unos balances de poder con Japón, balances de poder con Australia, balances de poder hasta donde pueda con India para evitar que siga avanzando el proyecto económico, político y militar que representa a China. Si algo, esto imagino que va a ser conflictivo, si algo interesante pueden traer estas elecciones congresionales de Estados Unidos, es que los republicanos obliguen a una conversación un poquito más balanceada quizás sobre cuáles son los intereses reales que Estados Unidos tiene en esa guerra y cuáles son los peligros y cuál es el balance de peligros y de oportunidades que está planteado ahí. Interesantemente, desde un populismo de derecha y un cierto aislacionismo que siempre ha estado por ahí dando vueltas en Estados Unidos, podría resonar algunos argumentos de por qué estamos gastando tanto dinero en Ucrania, si aquí en Estados Unidos faltan todos estos servicios y faltan toda esta infraestructura y faltan todas estas cosas.
Una cosa más sobre este asunto de hasta qué punto es un error toda estrategia de Estados Unidos en Ucrania, en el sentido de que la economía rusa pues no es una economía mayor que la del estado de Texas. Y como dice Ogel, tiene unos problemas serios de población, tiene problemas. Yo, ¿verdad? Sé que hay mucha propaganda militar, pero yo me leí las conversaciones de los soldados rusos que están enviando mensajes a sus familiares y habla de un ejército que está totalmente desmoralizado. Y en ese sentido, pues es una debilidad muy grande la que está manifestando Rusia. Y esto es un asunto que no sé, yo creo que Ogel y yo no estamos de acuerdo en esto. Yo creo que Rusia se está haciendo un daño terrible con los crímenes de guerra y el trato a la población civil en Ucrania. Y en ese sentido, aunque obviamente ha jugado bien sus cartas en cuanto a la venta de gas y de petróleo a sus aliados, etcétera, y ha logrado que los precios suban, y los precios subiendo pues han mantenido la economía a flote. Pero el daño que se está haciendo Rusia a su poder suave, a su poder como posible líder del sistema internacional, yo creo que es muy grande, y las contradicciones que se están creando allá adentro también. Y en este momento, Gel, se me hace difícil pensar cualquier tipo de capacidad de Estados Unidos de recobrar una relación mejor con Rusia. Han sido históricamente los republicanos los que han podido hacer eso, porque nadie le cuestiona a los republicanos que no son comunistas. Una de las cosas que más resonó en algunas comunidades hispanas en estas elecciones fue la acusación del Partido Republicano de que el Partido Demócrata es un partido comunista. Así que cuando ese tipo de cosas se da, pues hay una cierta timidez de los políticos demócratas de iniciar ese tipo de cosas. Estados Unidos también me parece a mí que sigue teniendo una ventaja tecnológica importante. En cierto modo, el tema del COVID demostró que todavía tiene el poder económico y tecnológico para imponer soluciones que, por lo menos desde una perspectiva nacional, pues le dan cierta fuerza. ¿Qué va a ocurrir exactamente en esta relación tan complicada entre China, Rusia y Estados Unidos en el futuro próximo? Es una pregunta que a mí me parece difícil porque Estados Unidos le está mostrando un camino a China en términos de lo fuerte que sería un proceso mediante el cual termine esta relación económica que ha sido ventajosa para China. Al mismo tiempo, y este es el otro factor que quizás no subrayamos suficiente, pues la capacidad que ha tenido China de en cierto modo servir como elemento financiero de Estados Unidos también establece unas dinámicas que no se ajustan bien a lo que sería una nueva guerra fría, regresando a un mundo bipolar ahora dominado por China y por Estados Unidos. Tengo aquí una... Así que ¿hasta qué punto
esta situación internacional actual va a terminar debilitando a Rusia, y cuál va a ser la reacción de Rusia cuando se encuentre, como se está encontrando ahora, contra la pared en términos por lo menos militares, pues es una pregunta que hace muy difícil pronosticar qué va a pasar, porque realmente lo que estoy tratando de decir es que yo creo que estamos en una coyuntura más peligrosa de lo que parece, y de que si es cierto que está en el pensamiento táctico de Rusia la posibilidad de usar armas nucleares, eso puede llevar a una serie de resultados que en este momento ni siquiera podemos anticipar. Y el peligro de que quizás no estemos frente a un liderato mundial que tenga la mente fría que tuvieron Khrushchev y Kennedy durante la crisis de los misiles. Y entonces eso hace muy difícil el análisis prospectivo, porque la situación es muy inestable a nivel mundial. Yo pensaría que está en el interés de Estados Unidos favorecer una resolución diplomática del tema de Ucrania para poder seguir concentrando su estrategia. En eso yo estoy de acuerdo con Michheimer, que el reto estratégico de Estados Unidos más grande es el desarrollo de China como potencia que tiene la población, la tecnología, la unidad nacional, el sentido de eficiencia entre su población, la hegemonía, si queremos usar el término gramsciano, suficiente como para plantearse que el desarrollo económico de China lo consolide como potencia principal, y obviamente siga consolidando su poder militar en un proceso que yo pensaría que tomaría más de 10 años, pero que podría llevar a un tipo de balance militar en el proceso. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Colón Morera, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que estás planteando. En relación a la situación militar sobre el terreno, yo no tengo tanto que abundar. Yo creo que definitivamente hay muchísima desinformación a lo que está pasando. La guerra, la propaganda es la que, ¿verdad? La que domina. Y entonces toma tiempo, ¿verdad? A que el hecho esté consumado, y entonces después se empieza a hacer un análisis de qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que en ese sentido habrá que ver también un poco el impacto aquí a corto y a largo plazo, ¿verdad? Pero definitivamente va a ser un invierno bastante fuerte, pues para un montón de lugares, para Europa por la situación de la crisis energética, los problemas de inflación si continúan, la posibilidad de recesión, pero en el terreno, ¿verdad? Porque evidentemente pues Ucrania está tratando de dar una ofensiva. Hay que ver entonces cómo la pueden sostener, y entonces también ahora viene una otra, digamos, contraofensiva rusa. Entonces es un escalamiento, y va a ver qué va a pasar. Yo realmente lo que quería era quizás tocar un poco los temas del tópico, ¿verdad? O los puntos 2 en términos quizás un poquito más teóricos, en términos de la política internacional. Siempre que estamos haciendo un análisis de política internacional, pues podemos estar sujetos, ¿verdad?, a toda una serie de marcos teóricos que nos permiten descubrir algo. Y había mencionado hace un rato, ¿no?, la idea de que las teorías pues tienen esta capacidad, ¿verdad?, de acuerdo con la filosofía de la ciencia, esta capacidad como heurística, ¿no? Cada teoría te va a poder ayudar a descubrir, digamos, cierto elemento que la otra no tiene, ¿verdad? Porque cada teoría tiene su ontología, y cada teoría pues hace entra en el debate epistemológico de acuerdo a lo que esa ontología le permite, ¿verdad? O sea, que está limitada por sus propias premisas ontológicas, por decirlo así. Entonces, yo creo que el realismo es realmente de todas y esto es por lo general lo que se llama la teoría tradicional, ¿no? Es de las teorías más sencillas en términos de cómo estructura su análisis,
y por ende se considera una especie de teoría parsimoniosa, ¿verdad? Teoría parsimoniosa en ese sentido, ¿verdad? Lo que implica es que tiene un nivel de sencillez para poder explicar las cosas. Y yo creo que eso es lo que le ha dado pues muchísima tela, ¿verdad? Para que en un momento del siglo XX por lo menos se consideró el realismo político o el realpolitik, ¿verdad? Como en la teoría dominante. Pero claro, en la historia, ¿verdad? Las relaciones internacionales, por lo menos la historia oficial anglosajona, postulan que las teorías tradicionales, me refiero al realismo y al liberalismo, pues entonces han sido quizás la única manera de poder entender la política internacional. Claro, ¿verdad? Sabemos que eso no es así porque han surgido también, ¿verdad? Otras teorías contestatarias, ¿verdad? Y otras teorías críticas y sociales que pues entonces cuestionan eso. Pero en relación al realismo, evidentemente pues tiene unas premisas claras, tiene unos trasfondos milenarios, ¿verdad? Que se pueden, lo podemos llevar hasta la Grecia, ¿verdad? De la guerra del Peloponeso, con el famoso libro de Tucídides, la influencia de Maquiavelo. Y obviamente, pues el personaje ahí dominante pues, ha sido Hobbes, que Hobbes vivió en la época de la Guerra Civil Inglesa, y yo creo que llegó a unas conclusiones a raíz de lo que fue el primer contrato social en la filosofía moderna, y entonces a su concepción de la guerra de todos contra todos, de la anarquía, etcétera. Entonces, ese término, ¿verdad? Pues ha sido un término que ha sido esencial, especialmente cuando surge el primer debate, de acuerdo a la teoría, ¿verdad? O a la historia oficial, ese primer debate de las relaciones internacionales que surge después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, se postula la idea del Tratado de Versalles, el origen de la primera organización internacional, que fue la Sociedad de las Naciones. Obviamente esto abre muchísimos debates, pero el primer debate, por lo menos de la historia oficial, fue entonces ese debate de realismo versus liberalismo, ya que el Tratado de Versalles intentó postular unas ideas liberales para manejar el orden de la posguerra, ¿verdad? Y me refiero en este caso a la Primera Guerra Mundial. Y entonces, a raíz de ello, pues surgió el famoso rebate realista, que por lo general es historiador E.H. Carr, historiador inglés, y Morgenthau, ¿verdad? Hans J. Morgenthau ya en los Estados Unidos también para los años 40-50. O sea, que tomó toda la época de la Gran Depresión, la crisis de los 20 años, como le llamó E.H. Carr, y entonces la realidad posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, para que entonces el realismo realmente pues, se convirtió en esa teoría dominante. Y de ahí entonces yo creo que eso tuvo un gran impacto en cómo ejercieron, ¿verdad? Los diferentes actores su política exterior, ya hablando de Guerra Fría. Y entonces ambas, tanto el realismo como el liberalismo, pues son teorías esencialmente racionales. Por ejemplo, el realismo pues, postula esta idea de que la lucha de poder y el balance de poder es realmente inmutable, ¿no? O sea, es una cuestión de poder, por lo menos en su versión clásica, y para entonces realmente es ahistórica en ese sentido, aunque tiene mucha influencia también, ¿verdad? Que mencioné de autores históricos, pero que realmente es histórica en el sentido de que es una lucha racional entre diferentes polos de poder, entonces es donde se va formando también estas ideas de la multipolaridad, unipolaridad y bipolaridad, ¿verdad? Surgen personajes interesantes, surge el segundo debate, que fue el debate entonces cuando surge el realismo estructural versus el neoliberalismo, que en este caso me refiero más al liberalismo institucional. Y entonces realmente estaban postulando una pregunta ya para los años 70 de la crisis de la hegemonía de Estados Unidos y la construcción de las instituciones que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y la viabilidad que tuviesen esas instituciones, llámese organizaciones internacionales, otros tipos de regímenes, etcétera, para realmente poder mantener un orden pacífico. Y yo siempre les recuerdo a los estudiantes, recuerden que el propósito de las relaciones internacionales, o por lo menos su origen, era tratar de explicar el origen del conflicto y qué posibilidades había de mitigar o eliminar ese conflicto. Entonces yo creo que eso es una pregunta esencial, porque en la medida que vemos esas dos teorías debatiendo, ¿verdad? Con sus diferentes premisas ontológicas, pues entonces llegan a sus diferentes conclusiones sobre cooperación o conflicto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que el realismo sí empezó a tener, por esa dominancia que tuvo en el siglo XX, empezó a tener muchos ataques, particularmente a raíz de los años 70, a partir de los años 80, donde realmente entran toda una serie de teorías críticas y sociales a cuestionar toda la teorización y la producción epistemológica de las relaciones internacionales, por lo menos dominante en el mundo anglosajón.
Obviamente está la influencia del marxismo clásico y la influencia que tuvo el marxismo clásico en cuando intentó plantear los problemas geopolíticos y tratar de entender quizás no una lucha de poder entre estados, sino una crisis del sistema capitalista. Entonces, como esa crisis entonces es que empuja todas estas cuestiones geopolíticas, ¿no? O sea, como una cosa precede de la otra, ¿verdad? Por decirlo así. Y luego también pues una serie de la teoría crítica que vino y entonces hizo un debate metateórico muy particular y cuestionó hasta cierto punto la dominancia de las teorías tradicionales, alegando si era esencialmente científicas, positivistas y neutrales u objetivas, sino que la teoría crítica, especialmente lo que se llama la teoría crítica internacional, inmediatamente presenta una idea de que estas teorías positivistas, racionales y tradicionales realmente no tenían ningún interés en cambiar las cosas, por eso es que veían la lucha de poder como inmutable y la anarquía como una realidad, sino que realmente lo que querían era más o menos aprender a manejar el sistema, ya sea el sistema de Estado o esa relación entre el sistema económico y el sistema de Estado de alguna manera, ¿no? O sea, es dentro de la mentalidad de la teoría crítica con la idea de poder establecer un proyecto emancipador en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que otro punto importante también de mencionar, pues son las posturas postestructurales o postmodernas, ¿verdad? Donde básicamente surgió quizás el análisis más clásico del postestructuralismo viene de Richard Ashley, donde entonces él cuestionó la dicotomía y la construcción o el discurso que había construido detrás de algunas de las teorías tradicionales, particularmente su dicotomía anarquía y soberanía, donde él trataba entonces de postular cómo se le daba un valor a las cosas, ¿no? Y entonces siempre se presentaba el ámbito doméstico como un ámbito estable, me refiero a la política doméstica, y un ámbito fuera de la nación-estado esencialmente como un ámbito anárquico y peligroso, y por ende eso lleva a justificar muchas de las políticas exteriores entonces que pues en este caso pudiesen llevar a cabo las grandes potencias, por ejemplo, ¿verdad? Que volviendo al el realismo pues entonces trata de examinar lo que le llaman las capacidades, o por lo menos así lo decía Kenneth Waltz, ¿no? Y obviamente pues así también surgen diferentes, yo creo que teorías que cuestionan, ¿verdad? Un poco eso desde otras perspectivas, todos los pensamientos decoloniales, de alguna manera quizás como también la filosofía moderna y el impacto que tuvo sobre estas teorías tradicionales, ¿verdad? Que vienen entonces, son herederas, ¿no? De la filosofía moderna en ese sentido, como el liberalismo y el realismo. También pues obvian, ¿verdad? Quizás lo que fue todo el proceso, que las relaciones internacionales en ese sentido clásico obvian todo el mundo colonial y el proceso de colonización y entonces el impacto que eso ha tenido y obviamente también pues el feminismo, donde entonces cuestiona también cómo se van creando ciertas ideas que vienen de la filosofía moderna y racional también, entonces, por ejemplo, le dan peso con el debate de género, como también, pues por ejemplo, ¿verdad? La cuestión militar pues tiene ¿cómo se dice? Una definición masculina, entonces las definiciones femeninas tienen otra, ¿verdad? Otra influencia y de esa manera también se va construyendo una política doméstica y política exterior que entonces también pudiese justificar, ¿verdad? Lo que serían las diferentes acciones de los gobiernos. Y obviamente no puedo olvidar mencionar brevemente también el construccionismo, ¿verdad? El construccionismo eh, eh, tiene muchas vertientes y quizás la más famosa es la de Alexander Wendt, que reta a Waltz en ese sentido, entonces presenta y cuestiona el pensamiento estrictamente hobbesiano. Y entonces presenta, mira, hay otros tipos de cultura anárquica que realmente se han ido desarrollando a través del tiempo. Él utiliza unos términos bastante eurocéntricos en ese sentido, porque utiliza la cultura anárquica lockeana de John Locke, ¿verdad? Y utiliza una de Immanuel Kant. Y dice que pues la realidad hobbesiana fue un periodo muy particular de la historia de las relaciones internacionales, pero que en ese sentido esa cultura ha cambiado y obviamente así es como se implementa quizás un análisis más sociológico. Nada, y lo que quería era mencionar algunas de estas teorías en términos generales, porque me parece que el punto que está trayendo él, ¿verdad? De mirar, ¿verdad? Lo que es el realismo político y específicamente el realismo estructural, pues cae en un contexto, unos debates teóricos de las relaciones internacionales mayores. Y en términos de la crisis actual, yo creo que comparto mucho de lo que dice José Colón, ¿no? Yo creo que definitivamente hay que cuestionar gran parte de
hacia dónde se está moviendo el mundo en ese sentido, cómo estamos mirando que posiblemente se dan estos diferentes bloques de poder. Yo en un momento, especialmente cuando comenzó toda la guerra esta en Ucrania, como que cuestioné un poco hasta qué punto esto le beneficia a China o no. Me parece que Ogel hoy trajo un punto muy interesante en relación a cómo, ¿verdad?, desvía un poco la atención de lo que debería ser quizás para los Estados Unidos pues un competidor más estratégico que la misma Rusia. Y entonces plantearse por qué. Pero en aquel momento a mí me parecía que quizás viéndolo desde otra perspectiva, China tenía, no sé cómo está ahora la situación, pero tenía unas buenas relaciones con Ucrania. O sea, Ucrania era parte yo creo que del proceso de la construcción de la política exterior china y de la ruta y la franja, o por lo menos tenía grandes inversiones en Ucrania. Entonces había una relación ahí bastante estricta. Y me parece que el comienzo de ese conflicto realmente pues es una manera como de dividir Europa fuera de unos elementos euroasiáticos que se estaban dando y posiblemente de esa ruta y la franja, ¿verdad? O por lo menos esa política exterior china en particular. No sé, yo creo que esa es una buena pregunta y me parece también que hay yo postulo esta idea un poco que quizás acercándome más, yo creo que a lo que está diciendo él, se hace la analogía, ¿verdad? Un poco con diferentes guerras. Una muy clara es la de la guerra de Corea, donde era lo contrario, ¿verdad? Tú tenías China entra en la guerra de Corea porque la Unión Soviética le dice, mira, adelante. Y de esa manera ahí hubo un balance de fuerza, una correlación de fuerzas donde ya la llegada de los chinos, pues de alguna manera mantuvo que Corea del Norte fuese totalmente derrotada por la coalición, ¿verdad? La ONU que lideraba Estados Unidos, etcétera, en la guerra de Corea. Entonces yo creo que eso puede ser, ¿verdad? Quizás ahora verse un poquito a la inversa, ¿no? Donde la guerra, el conflicto de Ucrania, de cierta manera, pues quizás le está dando más espacio a China, ¿verdad? En ese sentido, a que haya, todo se está concentrando entonces en Europa y entonces ha dejado de ser China el foco, ¿verdad? Principal, aunque sabemos, ¿verdad? Que está todo el tema de Taiwán ahí como una posible zona de conflicto, ¿no? Entonces, pues, volvemos quizás un poquito a la pregunta esta clásica, esta de cui bono, ¿verdad? Como quién realmente es el que tiene el interés de que esta guerra se dé y podemos verlo desde muchas perspectivas. O sea, yo creo que aquí, si hay alguien que ha salido ganando en la industria de armamento, especialmente yo creo que la estadounidense, pero definitivamente habrá que ver también la capacidad Rusia, la capacidad que tiene Rusia para entonces mantener un conflicto a largo plazo, ¿verdad? Que yo creo que hay una herencia ahí de la Unión Soviética, ¿verdad? Y entonces su capacidad industrial y obviamente ver cómo realmente ellos se estuvieron preparando hace muchos años ya en relación a la capacidad para sostener un conflicto quizás a más largo plazo. Pero eso va a ver cuánto dura el conflicto. Bueno, quiero entonces, hay dos preguntas aquí en particular que le quieren hacer a Ojed. La primera, ¿verdad? Que la pregunta la hace Gerardo Rosado Ruberta. Dice, ¿cómo ves el futuro de la ONU conforme a la situación de la geopolítica actual? Yo pienso que está en un estado precario, ¿verdad? Porque lo que ha hecho Rusia es básicamente violentar dos de las pilares, ¿verdad? Del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional. Y la inhabilidad de las Naciones Unidas de poder hacer algo sobre eso, poder actuar sobre eso, fuera de algunas acciones de mitigar, ¿verdad? Lo hemos visto con la negociación sobre el transporte de los granos. Pero me parece que está en una precariedad, ¿verdad? Porque si no actúa, que estamos en la Liga de las Naciones parte 2, en el caso de la invasión de Italia, del Reino de Italia al imperio en África. Así que yo pienso que depende mucho de cómo termine este conflicto, ¿verdad? Porque el conflicto termina con Rusia de una manera u otra siendo reconocido internacionalmente los territorios que ha adquirido. Entonces se pone en cuestionamiento muchos de los principios, ¿verdad?, del derecho internacional. Entonces que tú por la fuerza puedas tomar el territorio de otro estado. Así que depende cómo termina la guerra y qué pasa en ese sentido, cómo afecta esto a las Naciones Unidas.
Creo que la globalización de los bloques también puede afectar mucho eso. Recuérdate que las Naciones Unidas en sí es una creación estadounidense, ¿verdad? Y Stalin, cuando se acordó esto, creo que fue en Yalta, no estaba bien convencido. Así que puede ser que se creen estructuras similares a las Naciones Unidas que represente un bloque de poder en este mundo multipolar. Así que también esto es posible. Así que hay que ver cómo las dinámicas de esta nueva realidad multipolar van a correr y cómo esto va a afectar las organizaciones internacionales que en su centro están lideradas por los Estados Unidos, ¿verdad? El WTO, el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, si estos estados piensan que estas estructuras van a utilizarse estratégicamente en contra de ellos, pues entonces ellos van a decir, yo tengo que entonces crear estructuras alternas, ¿verdad? En mi bloque, en mi región de poder. Pero la pregunta que yo me haría es si hay algo sustancialmente distinto ocurriendo, ¿verdad? Porque Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, o sea, realmente la ONU es un organismo que ha decidido que tiene el poder de veto, lo ejercen las grandes potencias, y en ese sentido es una organización mucho más realista de lo que parece. Es una organización que reconoce que hay un poder militar de una gente que va a bloquear a los otros. Así que yo lo que no estoy tan seguro es que esto sea sustancialmente distinto a lo que pasó en la Guerra Fría. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Hay unos puntos importantes. Por muchos años la reforma de la ONU ha estado realmente bloqueada. O sea, realmente depende de las grandes potencias, ¿verdad? Y el Consejo de Seguridad sigue siendo para todos los efectos ¿cómo se dice? El reflejo de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, estamos hablando cuántos años han pasado y cuántos años se viene hablando de reforma ONU, ¿no? Entonces, eso es un tema yo creo que primordial. Sí hay unos signos y yo creo que aquí un país que está tratando de buscar su mejor postura dentro de todo lo que está pasando en la India. O sea, ahora mismo, o sea, está Occidente y está Rusia y China, todos tratando de buscar el apoyo indio, ¿verdad? Como una posible gran potencia que se está también fortaleciendo, con muchísimos problemas, ¿verdad? Que tiene la India en términos socioeconómicos, pero que a la misma vez también ha tenido unos grandes avances, ¿no? Y entonces se está hablando, yo creo que un poco de la posibilidad, y creo que hasta Rusia dijo que lo iba abiertamente a apoyar, y yo creo que hasta también Estados Unidos después dijo que también lo iba a hacer, en que se convierta en un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, claro, lo que queremos del Consejo de Seguridad, que es el organismo que realmente tiene ¿cómo se dice? Los colmillos, ¿verdad? En términos de derecho internacional dentro de la ONU, pues tenga más representación del resto de la población del mundo, ¿no? Y que no sea solamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando tú piensas Rusia y China también que están ahí, pues. Pero bueno, eso es algo que se viene hablando. Y yo diría más que quizás no sé, la posible victoria de Lula en Brasil, no sé si eso hubiese hecho una diferencia, aunque posiblemente sí, pero de que Brasil hace mucho tiempo está buscando que también sea un miembro permanente. Y eso pues pudiese fortalecer, yo creo que la ONU en un momento que se está viendo, yo creo que bastante debilitada como en la capacidad de cumplir con su propósito, ¿no? Que es lo que dice su carta, ¿verdad? Que es la paz y la seguridad internacional. O sea, es que me parece muy interesante el planteamiento que hace Electo de que a lo mejor surge otra ONU, ¿verdad? En otro contexto, quizás por otro bloque, lo que sí ya es evidente con el BRICS y la cooperación, ¿cómo es la Organización de Cooperación de Shanghái? Y unos procesos que se han dado, se han fortalecido desde que comenzó este conflicto, y que se estaban dando ya con el BRICS, son instituciones alternativas a las instituciones dominantes occidentales. Todo lo que son las instituciones financieras internacionales, FMI, Banco Mundial, el mismo dólar, o sea, todo esto ahora mismo se están viendo alternativas, ¿verdad? Porque están los bancos de desarrollo de los BRICS, China tiene uno también específicamente de ellos, así que se están viendo alternativas, o sea, esas alternativas no existían en el mundo unipolar, ¿verdad? Si lo queremos describir así, o sea, en el mundo unipolar la única alternativa era el consenso de Washington. Entonces ahora estamos viendo quizás que hay
pues, otras alternativas, por lo menos a que los diferentes países pueden apelar, quizás para no necesariamente estar de acuerdo, o los que no quieren pasar, ¿verdad? Por lo que ha sido históricamente el consenso de Washington, que pues para algunos, ¿verdad? Yo diría que ha sido como una especie de neocolonialismo lo que se ha dado. Eso está ahí para debate. Una segunda pregunta, una última pregunta aquí. Dice, ¿la guerra de Azerbaiyán y Armenia puede ser una estrategia geopolítica en la otra frontera de Rusia? Pregunta Gerardo. Difiero que es otra área de confrontación geopolítica. Lo que creo que está pasando en el Cáucaso y también en Asia Central es la debilidad rusa que se está proyectando a través de Ucrania. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de Kazajstán, cómo ha comenzado a diferenciarse en algunas posturas de Rusia. Un año después que fueron los rusos, a través de la intervención de la estructura de seguridad de la Comunidad de Naciones Independientes de Asia Central, que sostuvo, ¿verdad?, al gobierno autoritario que hay en Kazajstán. Así que yo pienso que es un reflejo de la debilidad rusa que se está viendo, ¿verdad? Rusia, la debilidad no solamente estratégica, pero la debilidad de sus fuerzas convencionales. Y entonces podemos decir que en ese sentido, si podemos hablar de que si Estados Unidos está sobreextendido, para mí no me cabe duda que Rusia está sobreextendido, ¿verdad? Si tú tienes que movilizar 300.000 tropas más para este tipo de conflictos, eso me dice que está sobreextendido y significa la cantidad de pérdidas en vida humana y en equipo que ha tenido Rusia. Así que yo creo que es más relacionado a la debilidad rusa, que está permitiendo a otros actores. Por ejemplo, Turquía está tomando un papel más creciente en esta región del Cáucaso. China está tomando poco a poco una posición más fuerte en las relaciones con los estados de Asia Central. Así que yo pienso que es más dirigido a la debilidad rusa en estos momentos. Sí, yo creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Porque definitivamente ha surgido, creo que ya tuvieron un alto al fuego, pero que hubo hace unos meses como que ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán como que, ¿verdad? Resurgió. Creo que hay unas tropas rusas en Armenia como tratando de mantenerle un poco la paz, entonces cuando eso pasa, pues entonces surgieron todo este tipo de especulaciones, si fue que se hizo a propósito para tratar de crear otro frente, entonces debilitar a Rusia, etcétera. Nada, yo creo que eso también de la capacidad de Rusia de poder mantener definitivamente, o sea, yo creo que hay que recordar, Rusia sigue siendo, a pesar de la disolución de la Unión Soviética, sigue siendo el Estado-nación, por lo menos en términos territorios, más grande del mundo. Claro, obviamente, pues la población en Siberia es mucho más pequeña que en la población que hay en el perdón, en el oeste, ¿verdad? De Moscú, San Petersburgo, ¿verdad? Que entonces esa área, digamos, más cerca de Europa, etcétera, pues al fin y al cabo es un país euroasiático. Y que entonces tienen una serie ¿cómo se diría? Tienen muchos frentes donde tienen que mantener, ¿verdad?, ciertas tropas. Yo he visto diferentes estimaciones y tengo entendido que por lo menos ahora, especialmente con la nueva movilización, estamos hablando de un 30% de la fuerza rusas, ¿no? Entonces, que van a estar entonces en Ucrania. El resto se tienen que ir entre la frontera con Finlandia, con Polonia, en los países bálticos, los que quedan en los países del centro asiático, que por lo general son países amistosos, ¿verdad? Y cercanos a Rusia. Y obviamente, pues el lejano este, ¿verdad? Que entonces, Kaliningrado, creo que es la ciudad más lejos que queda, no sé si me estoy confundiendo, pero la que queda más lejos hacia cerca de Japón, entonces hay una disputa y Polonia. Sí. Bueno, esa es la que exacto, esa es en el Báltico, pues se me olvida cuál es la que queda al otro lado, pero bueno, donde obviamente pues tiene la frontera con Alaska, pero también hay históricamente unos conflictos con Japón, ¿verdad? No que se prevé que vaya a haber una guerra con Japón entre Rusia, pero que históricamente esas son cosas que están ahí, entonces le toma definitivamente a Rusia la capacidad de defender todo ese territorio, pues depende de la organización, el legado histórico y la organización viable de Rusia poder defender eso.
Bueno, compañeros, creo que hemos tenido una excelente conversación. Obviamente siempre cuando es tan buena nos pasamos más de lo que era mi intención original, pero yo quiero darle las gracias a José Rodríguez Burgos y al doctor José Javier Colón Morera ¿verdad? Por su tiempo y poder entonces tener esta discusión. Yo creo que después podemos seguir mirando, ¿verdad? Otros elementos teóricos y ver cómo entonces los analizamos en términos de la cuestión práctica, ¿verdad? El tiempo real, por decirlo así. Pero yo vivo enamorado de la teoría de relaciones internacionales. He estado en esa clase por muchos años. Y por lo menos el tema este del realismo siempre me parece que es una teoría muy interesante para hacer el análisis y seguirá, ¿verdad? Porque al ser una teoría racional, pues literalmente siempre busca la manera de resurgir y ahora está teniendo un nuevo auge, ¿verdad? En ese sentido. Doctor Manuel Almeida, tenemos pendiente entonces hacer una conferencia de Gramsci, porque no sabía que era un experto en Gramsci. Ahora me acabo de enterar, así es que luego, ¿verdad? Cuando podamos, hablemos de hacer eso, porque me parece que sería interesante que no entre en eso mucho hoy, pero que inclusive se puede, el pensamiento neogramsciano, ¿verdad? Y cómo pudiese quizás hacer un análisis contemporáneo también de la política internacional, así que Muy quedamos bien, pendientes sí. para hacer eso. Que explore la hegemonía como concepto de Gramsci. Correcto. Bueno, nada, compañeros, con eso entonces vamos terminando la presentación hoy. Vladivostok, gracias, Ogel. Con eso pues, terminamos la presentación de hoy. Que pasen todos buenas noches y espero que nos veamos pronto de nuevo.